Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a esta última sesión de conferencias con las que se cerrará este maravilloso congreso. No sin antes dar paso después al coloquio entre Natalia Álvarez y Cecilia Eudave. En la siguiente hora, sin embargo, vamos a escuchar a dos investigadores muy amigos, muy admirados por mí, con lo cual es un orgullo, una alegría estar aquí a su lado. En primer lugar va a intervenir Anna Bocuti de la Universidad de Turín. El título de su charla, bueno, como no hay que insistir más en el currículum y tal, pero bueno, decir que Ana ha investigado mucho en lo fantástico, en lo insólito, especialmente en el ámbito latinoamericano, y bueno, forma parte de diferentes proyectos, de diferentes iniciativas vinculados a estas estéticas. En el día de hoy nos va a hablar de videntes, parteras, curanderas, una lectura de la monstruosidad femenina en las autoras actuales. Cuando quieras, Ana. Toda la primera parte de mi presentación son premisas y excusación competita. Entonces, varias premisas metodológicas, biográficas, etcétera, etcétera. Pero primero quiero empezar con los agradecimientos. Quiero agradecer la invitación a participar en este coloquio y también al proyecto de investigación al que el coloquio está vinculado. Y más en general, quiero agradecer a Natalia Álvarez el impulso a estudiar los monstruos y especialmente las monstruas. Actividad necesaria, ya que, como también ha subrayado Adriana López Lamodet en su libro El retorno del monstruo, ese sustantivo es exclusivamente masculino, aunque, como veremos, hay un vínculo ineludible entre mujer y monstruosidad. Mi primera exploración hacia estos vastos territorios de lo monstruoso se dio gracias a una invitación de Natalia a participar en el libro Radiografías de la monstruosidad insólita en la narrativa hispánica, y también en el dossier sobre los monstruos, ahí se me fue la página, es un poco salvaje, perdón, no sé qué le pasó, metí la página, en la estética, bueno, no sé qué le está pasando, pero bueno, ahora me recupero, hay que imprimir. El dossier sobre los monstruos en las estéticas actuales de lo insólito de la revista América sin nombre, que Natalia coordinó junto con Cecilia Eudave entre el 2021 y el 2022, creo que el número salió en el 2022. Me parece relevante, por lo menos a nivel anecdótico, subrayar estas fechas porque estos acercamientos al monstruo empezaron justo en el momento que marcó un cambio de época importante, el paso por el tránsito, digamos, por la pandemia, la época pandémica. Y como todos sabemos, fueron años en los que vivimos el cuestionamiento radical de la perspectiva antropocéntrica, en los que se nos manifestó con claridad y fuerza cómo la monstruosidad derivada de las múltiples violencias del capitaloceno afectaba al ser humano y al ecosistema en que se mueve. Me ayudaron para una primera comprensión de la función del monstruo las consideraciones de José Gil en su libro Monstruos, quien afirma: los monstruos existen para que el ser humano pueda tener una identidad estable, o sea, para seguir pensándose a sí mismo como humano. Sin embargo, el monstruo no se sitúa afuera de lo humano, más bien en su límite, la definición clara como punto de partida que ha orientado muchas de mis lecturas. La exploración de estos límites y la manera en que lo monstruoso nos interpela, instaurando una dinámica de identidad y diferencia, repulsión y fascinación, es la que movió mi investigación. Me detuve en los umbrales que conectan lo humano y lo monstruoso, es decir, las zonas de sombras donde se instala y persiste lo monstruoso. También me resultó útil pensar el monstruo desde la propuesta de Dana Haraway, ¿se escucha bien? Y Judith Butler, quienes se detienen en su carácter social. Desde la antigüedad clásica, la figura del monstruo ha servido para marcar los límites de la comunidad, de lo que pertenecía a la polis y de lo que quedaba afuera de ella, de lo legítimo y de lo ilegítimo. En palabras de Butler, de los cuerpos que importan y de los cuerpos que no importan. Los necrocuerpos, como lo definió Segato, es decir, cuerpos desechables, como por ejemplo los cuerpos racializados y feminizados.
Desde esta óptica de construcción social, el monstruo no existe en sí mismo, sino como resultado de un proyecto enunciativo formulado desde la norma. Lo que llamamos monstruos no es por tanto una construcción imaginaria producida por la mirada o por el discurso que lo define como tal. La literatura puede contribuir a modificar esa mirada. Me acompañaron en estas exploraciones varias y varios colegas con quienes colaboré en proyectos de investigación, tesis doctorales, intercambios de lecturas y opiniones, tanto en ocasiones formales como informales, y a través de distintos medios, chats de WhatsApp, publicaciones, correos, coloquios. De todas estas conversaciones, esta ponencia es deudora. Se trata de un pensamiento que, en cierta medida, fuimos elaborando cada una y cada uno por su cuenta, pero también en común. Por eso me parece importante comenzar esta comunicación sobre el monstruo político, y en particular sobre la monstruosidad femenina, declarando que este trabajo nace de una serie de alianzas críticas. Hacer teoría en común se traduce así en una práctica relacional, afectiva y hasta comunitaria que va más allá de la investigación entendida como abstracción individual y triunfo del ego. Estas alianzas, en mi opinión, implican entender el método como una práctica política feminista. Análogamente, creo que las escrituras de las autoras contemporáneas de las que nos ocupamos en estos días deben leerse como elementos de una constelación, o sea, como parte de un horizonte múltiple y de diversidad, y sin embargo unitario. Se trata de un panorama de textos en devenir que cobran fuerza a través de una mirada de conjunto que sí nos está diciendo algo sobre los tiempos que vivimos. Muchos de ellos se mueven entre la literatura de horror en combinación con lo fantástico, acudiendo a los afectos y las emociones excesivas para contar lo que desde el realismo raramente estaba narrado en primera persona, que me recuerda, entre otras, Sandra Gasparini. Y por supuesto, no podía enunciarse por las víctimas. El incesto, la desaparición, los abusos sexuales, la pedofilia y otras formas de violencia de género, todas circunstancias propicias para el surgimiento del monstruo político. Si bien estos textos no proponen un diagnóstico, ¿no? Esto es lo que nos preguntábamos ayer, seguramente a través de sus insistencias en ciertos tipos de temas y figuraciones, sí manifiestan un síntoma que no podemos desatender. A partir de las premisas que mencioné antes, el monstruo como construcción social, como figura liminar y como efecto de una mirada normativa, quisiera desplazar ahora la atención hacia una de sus modulaciones más persistentes en la cultura occidental y muy persistente también en la literatura de las autoras del siglo XX, la asociación entre monstruosidad y mujer. Ese es el esquema de lo que le voy a presentar ahora. Mi presentación es muy documentada, esencial, hecho de nuevo por la noche para que pudieran tener un apoyo visual y no dormirse mientras yo leía. Sí, ese es un poco el esquema. Y esa es la tapa del libro de los que se toman los cuentos de los que le voy a hablar. Bueno, sigo. Quería aclarar, en primer lugar, que hablo de femenino monstruoso retomando la formulación de Barbara Creed, The Monstrous Feminine, Film, Feminism, Psychoanalysis, donde Creed explica: I have used the term monstrous feminine as the term female monster implies a simple reversal of male monster. The reasons why the monstrous feminine horrifies the audience are quite different from the reasons why the male monster horrifies its audience. A new term is needed to specify these differences. As all the other stereotypes with feminine, from virgin to whore, she is defined in terms of her sexuality. The phrase monstrous feminine emphasizes the importance of the gender in the construction of monstrosity. En una cultura androcéntrica y patriarcal, no es difícil entender por qué la monstruosidad y lo femenino se combinan hasta el punto de que, como recuerda, entre otras, la ya citada López Labourdet, pero también la muy citada en estos días Mabel Moraña, Margaret Shildrick, los dos términos, mujer y monstruo, acaban por solaparse. Ambos oponen su diferencia frente al cuerpo modelo, masculino y blanco. Esta superposición, como es sabido, se inicia en la antigüedad, ¿no? La equivalencia entre el cuerpo monstruoso y el cuerpo femenino es teorizada por Aristóteles, quien afirma que la mujer es como un hombre estéril, porque no posee el esperma, el principio vital que fecunda. Por lo tanto, solo puede actuar como contenedor
en la progresión, es decir, como elemento pasivo. El suyo es pues un cuerpo monstruoso, ya que en el pensamiento aristotélico se consideran monstruosos aquellos cuerpos que presentan una carencia o un exceso en relación con el cuerpo moderno masculino. Esa concepción de la inferioridad intrínseca del cuerpo femenino influiría posteriormente en la percepción general de la mujer como un ser degradado, perteneciente a una humanidad desviada. En ese sentido, la distancia que separa la alteración biológica de la inadecuación moral e intelectual que marcará el papel subordinado de la mujer en la cultura occidental, no solo, es muy corta. Como sabemos, las tesis de Aristóteles contribuyen a fijar el régimen binario de separación entre lo masculino y lo femenino, así como su jerarquización. Ese régimen estaba destinado a tener profundas repercusiones en la conceptualización de lo femenino como polo inferior negativo y más en general, como subraya Moraña, y aquí cito, en la conceptualización de formas de sexualidad o de expresión de género no convencionales, como la homosexualidad, el travestismo y las modalidades transgenéricas que por su misma condición contranormativa problematizan la idea de nación, ciudadanía, orden social. Fin de cita. Además de esta violación teórica, quiero hacer también una autocrítica al objeto de mi ponencia, o sea, al título de mi ponencia, que resulta muy ambicioso, ya que prometo abordar en una presentación de más o menos 30 minutos casi una microtaxonomía de la que he llamado subjetividades brujas, evocadas en el título mediante la referencia a parteras, videntes y curanderas. Este trabajo clasificatorio de las subjetividades brujas ha sido realizado brillantemente por Iris de Benito Meses, un tesis doctoral, la relectura feminista de la Casa de Bruja, que tuve el placer de evaluar. Benito identificó los siguientes núcleos narrativos en la representación de la bruja: eros femenino, sexualidades disidentes, curanderas, parteras y antimadres, brujas contra la violencia de género y vidente. Yo, en esta ocasión, más modestamente, me centraré en la figura de la partera, o mejor dicho, abortera, a partir de un cuento en particular, voy acortando mucho mi corpus, que es Sangre coagulada, del libro Voladoras, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Autora de varios libros de poemas, cuentos y novelas, muy conocida por haber ahondado y comercializado el que ella misma definió el gótico andino o andinizado, según el Tomanovas. Este relato, Sangre coagulada, además de ser el único de los tres que componen el que llamé tríptico de la bruja andina, sobre el que aún no he publicado, entonces mi lectura mantiene cierta originalidad, por lo que me concierne, me permite abordar la manera en que lo monstruoso se potencia mediante lo que Sofía Forcella ha definido como una estética de la incomodidad. Más adelante explicaré en detalle cómo aplico esta estética de la incomodidad a los relatos de Ojeda. Soy deudora, sigo con las deudas, disculpe, le dije que iban a ser muchas premisas, pero creo que es también un acto de honestidad declarar las deudas críticas. En mi lectura de Sangre coagulada, también de las reflexiones sobre las representaciones literarias del aborto que formula Fernanda Bustamante en su trabajo Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. El título es muy extenso. Aborto, brujas, parteras, interseccionalidad y sororidad en textos funcionales de autores latinoamericanos actuales. Bueno, como Bustamante, yo también parto para definir las características monstruosas de estas subjetividades brujas y las razones de su persecución, que tomó la forma de una guerra contra las mujeres, de las conocidas teorizaciones de Silva Federici, quien, en Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Primitiva, ha demostrado cómo se crearon las brujas, entre comillas. Se designaron así aquellas mujeres sin hijos, ancianas, viudas o situadas fuera de la familia y por lo tanto consideradas rebeldes por mantenerse al margen del sistema patriarcalmente normado. Su condición amenazaba la estabilidad de todo un sistema político, económico, religioso, capitalista, fundado precisamente en la represión de la disidencia individual, en la acumulación y en la explotación de la fuerza reproductiva femenina, indispensable en los albores del capitalismo industrial. A partir de aquí, la pregunta que orienta mi lectura es la siguiente: ¿qué tipo de monstruosidad propone la figura de la bruja cuando es exportada a América Latina? ¿Qué campos de saber aborda y modifica la anomalía encarnada por la bruja? ¿Con qué discursos dialoga? Según mi lectura y las de las otras colegas que acabo de mencionar, esta figura cumple al menos dos funciones. Por un lado,
exalta la rebelión de los cuerpos no normados, esa utopía de lo monstruoso inapropiable formulada por Haraway. Eso puede verse, por ejemplo, en el muy conocido cuento de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Una verdadera antiutopía en la que las mujeres se rebelan ante la violencia machista a través del gesto de quemarse voluntariamente en hogueras clandestinas y anhelan crear un mundo de monstruos. Por otro lado, la figura de la bruja convoca los estudios postcoloniales y los feminismos del sur, en tanto que abre lugares de enunciación alternativos desde los cuales recuperar y reescribir historias negadas o marginalizadas por el relato oficial de los Estados-nación y por las teorías epistémicas hegemónicas occidentales. Esto se ve muy bien en obras como Brujas, de Brenda Lozano, Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, La mano que cura, de Lina María Ochoa Parra, de Come tierra de Lomis Reyes, entre otras. No sé qué le ha pasado a un texto. Es un texto monstruoso también. Y estas dos funciones aparecen también en Sangre coagulada, donde la recuperación de los saberes, bueno, no voy a con el poco, donde la recuperación de saberes ancestrales se suma a la denuncia de la violencia de género. Antes de avanzar, creo que podría ser útil mencionar brevemente de qué van los cuentos de Ojeda que mencioné. Los tres relatos que abren Las voladoras tratan de la violencia patriarcal que asedia... No, creo que ha pasado. Disculpe. Que asedia a las mujeres y convierte a la familia y el espacio doméstico en lugar de horror. Están protagonizados, o por lo menos atravesados, por la presencia de la Uma, una figura mítica del folclore andino que se puede comparar a la bruja europea por sus poderes mágicos, cuya iconografía está centrada en la imagen de una cabeza voladora. Como explica Richard Loyasa, la cabeza voladora corresponde a la cabeza de una persona, preferentemente mujer, y que por las noches ésta se desprendería del cuerpo y saldría a recorrer cada rincón del pueblo en busca de venganza o simplemente para realizar actos funestos. Por otra parte, también la presencia de estas cabezas voladoras está asociada, en la mayoría de los casos, a presagios o anuncios de desgracias y sobre todo de muerte. Entre los actos más comunes que realizan las humas se puede mencionar volar, dar tumbos, comer excrementos humanos, pasar por debajo de las piernas y brazos, pegarse al cuello u hombro de otras personas, chupar sangre de la gente, atacar a los caminantes, revolcarse en la ceniza, comer ocas, etc. Como se puede notar, la Uma es un ser a mitad entre lo animal y lo sobrenatural, de que la ficción de Ojeda destaca tanto su íntima cercanía con la naturaleza salvaje como su sexualidad insumisa y por lo tanto peligrosa por el orden social y familiar. El cuento La voladora, el primero de este tríptico de la bruja, narra, sin enunciarla abiertamente, una historia de incesto y la transformación de la joven protagonista en voladora, o Uma. Sangre coagulada se enfoca en la formación del oficio de bruja de Ranita por parte de su abuela, que es una partera. En Cabeza voladora, la narración gira en torno al asesinato de un adolescente por parte de su padre, centrándose en la venganza de las humas contra la vecina de la chica, que no ha querido reconocer las señales de violencia en el cuerpo de la joven y además ha participado del interés morboso hacia su cuerpo descuartizado. Es importante destacar que en estos relatos de Ojeda y también en muchas de las narraciones de las autoras latinoamericanas sobre subjetividades brujas, las protagonistas son mujeres y la focalización es interna. Estas estrategias narrativas permiten escuchar metafóricamente la voz de la bruja, silenciada históricamente, porque, como sabemos, el subalterno y la subalterna no hablan, un poco como las cabezas de la novela de Costa Rica que se mencionaron ayer. Es precisamente esta recuperación de la voz lo que autoriza a pensar otra función para la articulación entre lo femenino y lo monstruoso. Si en la tradición literaria de puño masculino la bruja fue representada como epítome de la maldad femenina y de sus poderes destructivos, ahora, evidentemente, en los relatos del siglo XXI, la monstruosidad se resignifica como potencia crítica, como lugar de enunciación y como forma de resistencia. Bien, perfecto. Otro elemento que me ha motivado a volver sobre la narrativa de Ojeda es que los mismos textos, desde su aspecto formal, están sometidos a un proceso de
mostrificación metafórica. Están atravesados por una tensión continua que los convierte en organismos híbridos, transgresores de los géneros y de los discursos, refractarios a la interpretación unívoca. Pensemos, por ejemplo, en la estructura de sus novelas. Mandíbula es un relato que encierra una carta que en realidad es una teorización sobre el terror blanco, uno de los temas centrales de la novela. Nefando es una arquitectura polifónica en la que se juxtaponen no solo distintas voces, sino también distintas tipologías textuales. Los cuentos de laburadoras tienen a menudo un final elíptico, alusivo o indecidible. Podríamos decir que abren en lugar de cerrar. En el texto monstruo de Ojeda nos enfrentamos pues con una desestabilización constante del sentido que se construye y se deconstruye mediante asociaciones, sensaciones y afectos, rechazando así el logocentrismo, es decir, la identificación inmediata entre palabra escrita, lenguaje y ser. Esto me lleva a otro aspecto central en la construcción de este texto cuerpo monstruoso: la calidad sinestética y sensorial de la escritura de Ojeda, que apela a todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, para significar más allá de lo verbal y de lo racional. En Sangre Populada leo un fragmento, el resto lo pueden leer ustedes en la presentación. Recuerdo que de niña me caía a propósito. Me quitaba las crostas y la dejaba sobre las sábanas. La bañera, el plato frío de Firulais, tocaba mi sangre, olía mi sangre. Me gustaba que las uñas se ensucien por debajo, me gusta que parezca que se van a salir, que se noten mis huellas digitales, que atardezca y se oxiden las nubes. Bueno, leo también la cita de la labradora que a mí me gusta mucho. En secreto, yo dejo las ventanas abiertas por la noche para escuchar el rezo de los árboles. Los oigo y me arrullo con ellos, aunque a veces también me da escalofríos el mismo fondo de sus oraciones. La voladora regresó y lloró sobre mis pezones con su único ojo, y mis pezones, grandes y oscuros como los rezos de los árboles, despertaron. Estas imágenes instauran una atmósfera que participa tanto en la colocación de los personajes como en la constitución de una trama de sentido situada más allá del nivel lógico-racional. Como afirma el joven protagonista de La Voladora en su confesión ante el hombre de la congregación: si quiere que se lo explique bien, míreme. En mi cara está toda la verdad, la que no tiene aquí palabras sino gestos, la que es materia, la que se escucha y se toca. La palabra, fin de cita, es ahora reemplazada por el gesto, por el cuerpo monstruoso. Entramos ahora al análisis del relato. Para leer el cuento de Ojeda, podemos partir de la relación de confianza, cercanía generacional y de transmisión de saberes entre las dos protagonistas, abuela y nieta, ambas situadas en los márgenes espaciales y sociales de un entorno urbano no claramente definido, en continuidad con la naturaleza y con el mundo animal, que constituye su principal fuente de conocimiento. Ambas mujeres son tildadas de brujas de mierda por la comunidad vecina, una suerte de inquisición moderna, por ser depositarias de saberes y de prácticas vinculados al aspecto sagrado de la vida y de la muerte. Además de asistir al pacto de los animales, acompañan los abortos clandestinos de las mujeres. Cito del relato de Ojeda: alguien tiene que acariciar la vida, comenta la abuela partera. La que se evoca aquí es la idea de acuerpamiento, de sanación entre mujeres a partir de la recuperación de las sabidurías de las ancestras. Esta curación promete una relación más armónica con la naturaleza a través de la medicina que guarda, subvirtiendo el sistema capitalista patriarcal. A través de un relato elíptico, obtenido mediante una narración homologética con formalización interna, que como sabemos permite omitir o seleccionar la información, Ranita, preadolescente con una discapacidad cognitiva, cuenta su formación con la abuela, a quien su mamá la dejó cuando tenía 10 años, para que aprendiera cosas, se lee en el cuento. Los verbos aprender y enseñar vuelven con frecuencia en el texto y abren secuencias que definen ese trayecto de formación, iniciación de la joven Ranita, fijando un vínculo que va más allá de la sangre, que define en cambio biológicamente la relación entre abuela, bruja, nieta. Y aquí cito qué es lo que aprende la joven Ranita.
Muy sensible esto. Bien. Aquí he aprendido que si te echas 2 gotas de leche de cabra en el ojo, se te cura la infección, que el agua de culebra envenena y el agua de caballo sana, que los mosquitos jamás le pican a la abuela porque tiene la piel dura como una iguana, que los genitales duelen, que las personas saben pensar y yo no, porque tengo el cerebro redondo, que el tiempo es como el sol, que se repite cada día y se enferma cada noche, que los hombres jadean, que las niñas lloran, ay. En este ambiente rural, donde una episteme u otra define las relaciones entre lo que existe, planta, piedra, animal humano y no humano, la niña se convierte en mujer y, como deja de incluir el pasaje que acabo de citar, es ella misma víctima de violación sexual por parte del reptil, un ayudante de la abuela que abusa de la ranita repetidamente y la deja preñada, de manera que la niña también será obligada a abortar con los cuidados de su anciana pariente. Y será siempre la abuela quien envenenará al reptil para vengar la nieta. ¿Qué ha pasado ahora? No sé, no, es muy sensible. Para vengar la nieta. Vuelvo a citar el relato. 2 días después comimos con el reptil. Recuerdo su lengua engordando como un gorrión, la sangre púrpura sobre la mesa, las venas de su cuello del tamaño de gusanos fríos, el machete limpio y brillante cortando el viento. Recuerdo que canté duro mientras la abuela lo veía retorcerse. Fin de cita. La sangre coagulada en el título es la de los abortos de las chicas embarazadas que acuden a los cuidados de las 2 mujeres, es el de la menstruación que marca el paso de la vida de la infancia a la edad adulta, pero es también la que brota del asesinato del reptil. Una sangre culturalmente impura que está en el ínquit de la narración también impura e incómoda. Vuelvo a citar. Me gusta la sangre. Alguna vez me preguntaron, ¿desde hace cuánto, Ranita? Y yo respondí, desde siempre, reptil. No recuerdo ni un solo día que no haya abierto mi cuerpo para ver la sangre brotar como agua fresca. Fin de cita. La sangre atraviesa todo el relato y vuelve también en el final, con el que se cierra el cuento, en el que la transmisión de saberes provoca también una metamorfosis identitaria. Y vuelvo a citar, la sangre también me dijo que con la cabeza cortada también dibuja el tiempo, que la abuela se hace pequeñita para que yo me haga grande, crezco fuerte en su sitio, porque además de sincera, la sangre es justa. Y a mí se me caerá, la sangre es justa, y a mí se me caerá la cabeza. La brujería recupera en ambos cuentos su dimensión de sororidad y cercanía entre mujeres, finalmente aliadas para oponerse a la violencia patriarcal, la violencia que considera los cuerpos femeninos como territorio de conquista, tanto para la reproducción como para el goce sexual. Como en el relato de Enríquez que mencionamos antes, las protagonistas cobran agencia, se oponen al papel de víctima y al victimario. Su acción se configura como una reacción a una opresión que ya no se puede tolerar más, una huida de un orden racional y monstruoso a través de la creación de otro desorden, en el que, sin embargo, la reivindicación de la monstruosidad parece ofrecer la posibilidad de constituirse como sujetas autónomas y disidentes. Lo deja en claro, ella menciona al final de Sangre coagulada, donde se elude la metamorfosis en Uma. La sangre dice el futuro y a mí se me caerá la cabeza. Como se ha tratado de mostrar, la significación de los relatos citados mueve sentidos y estéticas controvertidas, abyectas, incómodas. Se trata de textos que interpelan al lector desde la materialidad de los cuerpos y que no proponen una solución ética. De hecho, no se restaura ninguna justicia propiamente dita. Sin embargo, como se ha dicho al comienzo, las protagonistas habitan la monstruosidad y la rehabilitan. Es justamente la reivindicación de la subjetividad bruja la que trae el futuro. Para estos relatos, que no ofrecen soluciones tranquilizadoras para el lector, me gusta retomar la definición de estéticas de la comunidad propuesta por Sofia Forcelli. Forcelli se refiere en realidad a esos relatos o novelas en los que el texto nos lleva a solidarizar con el que identificamos como el victimario, transformando el acto de lectura en un ejercicio cómodo, ya que el texto impide a los lectores ocupar una posición reconfortante desde la cual aproximarse al sufrimiento de la víctima.
y los empuja a asumir una posición de complicidad en la violencia. Aunque los textos que analizamos, esta construcción empática no se da, es cierto que los cuentos de Ojeda no apuntan a crear una cercanía entre el lector y los protagonistas del cuento. Lo prueban los afectos que suscitan ciertas imágenes de los relatos, la evocación de fluidos abyectos y de sitios corporales y puros, en el sentido que dan Kristeva y Douglas. Son textos que se fundan en la monstruosidad, entendida como algo desbordante, y que recurren a una narración basada en lo sensorial para este propósito. Como dije antes, tampoco los relatos ofrecen soluciones éticas. Como he escrito también en otras ocasiones, sus narraciones tienden a borrar los límites entre bien, mal, legal, ilegal, sano, enfermo. Producen intencionadamente incomodidad, quieren descolocar al lector. Creo que en estos dos elementos consiste su propuesta de reactivación en la actualidad de la función subversiva de la bruja. En todos los relatos mencionados, la monstruosidad de la bruja no se presenta como una marca de exclusión o condena, sino como una forma de conocimiento otro, una posición crítica y una posibilidad de resistencia frente a los discursos que históricamente han patologizado, silenciado o disciplinado los cuerpos femeninos y los saberes otros de los que eran portadores. Temblan, las brujas han vuelto, en lo que parecen repetir todos estos relatos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Magnífico relato de Mónica Ojeda, magnífica lectura, porque además pone el acento en una de las cuestiones que se discutían ayer, ¿verdad? De la incomodidad, del carácter del monstruo, si es vengativo, cómo nos posicionamos ante él. Bueno, en fin, eso lo discutiremos seguramente en un turno de preguntas y reflexiones. Paso ahora a presentar a mi compañero Alfons Gregori, de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. En su charla, Alfons, al que seguramente conoceréis por su manual indispensable acerca de lo ideológico en lo fantástico, ya publicado hace unos años, con lo cual Alfons se adelantó a muchas de las cuestiones que se están tratando estos días aquí. En su charla, Nico va a tratar sobre la distopía, ancestralidad y creación-reproducción en la mucama de Ominculé, de Rita Indiana Hernández, y Mamalia de Elisenda Solsona. Cuando quieras, Alfonso. Bien, sí, muchas gracias, Miguel, por la presentación y por las palabras. También gracias al equipo de León en su totalidad, porque aquí son diversas las personas que han estado currando también en la cuestión logística, y como todos sabemos, la logística de un congreso es imprescindible. Pero seguramente la persona que ha dormido menos estas noches es la gran Natalia, que nos lo ha organizado todo, nos ha facilitado todas las cuestiones, todos los problemas los ha solucionado muy rápidamente. Y además este congreso me está sirviendo para, bueno, también encontrar personas con las que hacía tiempo que no nos veíamos, conocer personas que solo había con lo que había tratado por internet, como Martí Jarén, que está aquí al final, que nos conocimos por email, pero también acabo de descubrir que aquí al lado de Alejandra está una persona con la que tiene bastante contacto últimamente por email, ¿no? Sin imágenes, que es Iris de Benito Mesa. Y bien, no voy a mencionar más personas, pero ya sabéis, los del equipo de León, Cristina, Paola, etcétera, que estamos muy agradecidos, ¿de acuerdo? Bien, también la última cosa que digo en relación con este proyecto es que llevamos 6 meses de trabajo y ya 2 congresos, uno en Polonia y ahora este. Entonces, realmente estamos en un vértigo inicial importante y que sigue así. Entonces, hoy voy a hablar de 2 libros que seguramente no os encajan, pero bueno, esta es la idea, ¿no? O sea, provocar un poco Epaté de Bourgeois, Hélène Bourgeois, sí. En las últimas décadas, la novela distópica ha gozado de un importante auge en las más diversas literaturas, también en las del ámbito hispánico. Hoy plantearé un ejercicio comparativo de 2 casos específicos que nos acercarán a la diversidad temática y formal que se desarrolla en este tipo de obras gracias a la hibridación de modalidades narrativas y a la pluralidad
del imaginario empleado. Se trata de dos novelas pertenecientes a la nueva narrativa especulativa que presentan en diferente medida rasgos propios de otras categorías de lo insólito como lo fantástico. La Macumba de Omikunle, de la dominicana Rita Iliana Hernández, y Mamalia de Elisenda Solsona, publicada originalmente en catalán y traducida recientemente al español con el mismo título, o sea que no hay excusas. Una de las categorías que enlazan ambos textos es lo monstruoso, y en ese sentido es de destacar el auge del monstruo en la narrativa hispánica coetánea que señalan, entre otras investigadoras, Natalia Álvarez Méndez, auge que contribuye en palabras suyas a la creación de metáforas de lo social que ponen sobre la mesa el enjuiciamiento a la nacionalidad, la desfamiliarización de lo cotidiano, el cuestionamiento de la identidad, las problemáticas morales de poder y biopolíticas, los efectos de la tecnología, las catástrofes ecológicas y lo extraplanetario. Vamos a verlo en breve. Podría parecer poco pertinente, incluso disparatado, como he comentado antes, comparar las dos novelas que he seleccionado. Una elaborada en un territorio caribeño con una idiosincrasia a nivel de creencias y tradiciones muy particular, que lo mestizo y lo híbrido están muy arraigados en la cultura, frente a una novela catalana, escrita desde un contexto sociocultural y religioso que puede parecer incluso antagónico, incluso insulso al contrastarlo con la República Dominicana. Sin embargo, convergen en una serie de aspectos temáticos y de fondo que Ana Yurba acierta a precisar en cuanto a la mucama de Omikunle, y sin mencionarla, la novela también de Solsona. Y cito: catástrofes ecológicas, viajes en el tiempo, parábolas sobre la incomunicación contemporánea o tópicos paranormales góticos. ¿No? Realmente la acierto. Voy a intentar incidir en la significación de los espacios y el enfoque sobre cuestiones ligadas al género y la creación de producción, entre otras la vulnerabilidad que se proyecta en algunos personajes y la relación que sobre todo ello tiene la idea de ancestralidad, ¿no? Que aparece en el título de la comunicación. Empiezo por Elisenda Solsona, autora nacida en el 84 en Olesa de Montserrat, una población próxima al conjunto montañoso que alberga el famoso monasterio, que supongo que conocéis, un sitio que se llama Robert F. Prevost, ahí, también conocido como León XIV últimamente, pues está ahí, ¿no? Además de la escritura, Elisenda Solsona vive de su trabajo como profesora de secundaria, obviously, tras licenciarse en Humanidades y Comunicación Audiovisual y obtener un título de máster en escritura cinematográfica. Y también se nota ese lenguaje cinematográfico en su novela. Inició su viaje literario en el 17 con la publicación de un libro de microrelatos, Cirugías, al que seguiría la colección de cuentos Satélites en 2019, con la que ganó uno de los premios Ictineu de 2020, otorgados por la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción y Fantasía. Finalmente, Mamalia, de 2024, o sea, muy reciente, la ha consolidado como una autora revelación en la literatura catalana y como una autora amante de los títulos formados por una sola palabra, como veis, ¿no? La novela Mamalia nos sitúa en un futuro próximo, indeterminado, en que la crisis climatológica mundial ha conducido a una más que preocupante pérdida de capacidad reproductiva. En procesos en que no se puede garantizar mínimamente la sobrevivencia del feto, específicamente por la reducción del grueso del útero y por una menopausia cada vez más precoz. Se había prohibido el embarazo a través del coito y se había implementado el plan de fertilización consistente en la fecundación de unos pocos embriones sanos conservados en diversas clínicas, que se usaban únicamente en los ensayos de las candidatas, con las candidatas, que superaban las pruebas y tenían derecho a un intento. La media de éxito de esos procesos in vitro era de un 20%. Cabe añadir que esos tratamientos resultaban bastante dolorosos, angustiosos y frustrantes para las mujeres que los experimentaban. Solsona no recurre a la típica descripción inicial del mundo ficcional de tantos thrillers de base distópica o posapocalíptica,
sino que va distribuyendo la información en dosis mínimas a través de la voz narrativa de Cora, la protagonista, y también en la voz heterodiegética que lo identificamos. Cora es una joven catalana que se sabe adoptada por un ginecólogo, no obstante desconoce cómo sucedió dicha adopción. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por un físico antes del nacimiento de Cora y de otros niños como ella, se habían descubierto agujeros de gusano en una zona con cavernas situada en Rià, en la comarca histórica del Conflent, en el sur de Francia, tocando con la Cataluña peninsular, porque sería, por lo tanto, la Cataluña francesa, es decir, una zona culturalmente catalana. Allí, las tesis de este físico, basada, entre otras cosas, en la presencia de abejas en la zona, se acaba confirmando. Y el grupo de científicos que trabaja en este proyecto lo tiene que mantener en secreto. El físico había calculado acertadamente que ese agujero conduciría a unos 50.000 años atrás, cuando la zona estaría poblada por neandertales, cuyas mujeres podrían ser utilizadas como vientres de alquiler forzado, y obviamente sin saber realmente qué medidas se estaban implementando en sus cuerpos. Cora es la hija de una de estas madres ancestrales, junto con 3 niños más. Ray, hijo adoptado por el físico, descubridor de los agujeros de gusano, y 2 más que fueron asesinados al cerrar Sinápsida porque eran un peligro o incluso una debilidad frente al público exterior. ¿Qué cerró? Cerró Sinápsida. Sinápsida es el nombre de la clínica de tratamientos de fertilidad instalado al lado del bosque en que vivían las mujeres neandertales. Podemos hablar de una triple vulnerabilidad por parte de estas madres. Por un lado, eran seres que no poseían medios reales para defenderse de la violencia tecnológica ejercida contra ellas por ese equipo científico occidental. Y cito, voy a leer en catalán y lo tenéis en castellano abajo. Molt sovint, la resistència és ferotge i el director els ha de subministrar calmants potents que les deixen endormiscades, febles, vulnerables. En efecto, la traductora no ha traducido febles, si alguien lo ha visto. Ya. Por otro lado, perdieron tanto su instinto, su fuerza, su actitud, que quedaron desprotegidas, como desprogramadas. Finalmente, carecían de un lenguaje articulado, siendo esta una de las causas para su elección como vientres de alquiler forzosos. Tras ese periodo de fertilización, ya ancianas por su edad, en ese contexto histórico, pues la edad 50 años, se hallan en tal estado de vulnerabilidad que Amanda, pediatra en el equipo de la clínica secreta, se vuelca en cuidarlas y atenderlas para que no les falte de nada, o para remediar su error fatal, ¿no? Hacer un poco de penitencia, de participar en aquellos crueles experimentos. En realidad, la norma número 1 de Sinápsida era no cambiar el curso de la historia, intentar hacer como si la clínica y el proyecto no hubieran existido nunca, como si no se hubiese alterado nada en ese periodo histórico, ¿no? Un poco al Ministerio del Tiempo, ¿vale? En ese sentido. Pero Amanda, la pediatra, se negaba a aceptar esa supuesta asepsia de intrusismo invasivo, puesto que tras parir todas las mujeres neandertales salían de la clínica traumatizadas, resultándoles muy difícil volver al bosque y continuar su vida como si nada hubiera sucedido. Ahora bien, las madres también son capaces de mostrar su capacidad de venganza, empleando una violencia que no pretendía herir a nadie, pero que acabó destruyendo la infraestructura del equipo que les había aplicado violencia obstetricia y la violencia del engaño. Así, al cabo de una semana de irse todo el personal, con la clínica vacía, las 4 mujeres que quedaban neandertales la quemaron con antorchas y contemplarán durante horas el resultado de su acción, abrazadas y con los ojos brillantes. Es decir, la venganza contra el equipo médico que las explotó se objetiva en la destrucción del espacio que constituía la matriz de la acción criminal. Un espacio ultramoderno, frío y pensado explícitamente como un panóptico de control y de rentabilización de las inversiones en fertilización. En cuanto a la cuestión del espacio, vale la pena añadir
que en contraste con esa ultramodernidad obsesionada con el control, a lo largo de la novela la zona de las cuevas de Riá se identifica con un útero terrestre, siguiendo además con la alegoría de las cajas chinas o matrioscas para incorporar a las madres neandertales, ¿no? Es decir, las cajas chinas, las matrioscas de esta mañana. I cito: aquesta profunditat fosca i humida com l'úter d'un mamífer gegant. En ocasiones también se hace referencia a su calidad de refugio, como regreso al vientre materno. Sara voldria endinsar-se i quedar-se per sempre, viure dins una caverna fosca i protectora, humida, un ventre de mamífer rocós, cabanes dins de cabanes, comes y reset. Los rasgos físicos de Cora y de Rai se derivan del experimento. Su pelo es pelirrojo, más bien grueso, a la vez que, a diferencia de la población neandertal del mundo ficcional creado por Solsona, sí que tienen capacidad de habla, sí que adquieren esa capacidad de habla, como sus padres, digamos, ¿no?, que los han fecundado. Hacia el final de la novela, una vez Cora y Rai regresan al bosque siguiendo el agujero de gusano, se produce el reencuentro con su madre biológica, con la cual les une una alta capacidad sensitiva y también dotes artísticos. Es decir, la madre de Cora era la que había elaborado el dibujo que, durante un desplazamiento de la niña a Riá, desencadenó una serie de sucesos que llevaron al descubrimiento del proyecto de fertilización asistida. Y Cora, antes del descubrimiento, había iniciado los estudios de Bellas Artes, mientras que Rai es tatuador. Amanda, la pediatra de la clínica secreta, trata de explicarlo, y cito: aquests nens tenen la epigenètica de les seves mares, Xavier. Alguna cosa han heretat d'elles. No tenen la seva genètica, però s'han gestat als seus úters. Mira el seu cabell, tan per roig. El seu sentit de l'olfacte, són especials. Las madres neandertales de la novela son descritas como sigue: 4 dones mig despullades, 2 d'elles assegudes, les altres 2 s'acabaven d'aixecar. No devien d'arribar al metre i mig d'alçada, front petit i inclinat, les celles espesses, juntes, protuberants, els ulls petits y nerviosos. Emitiendo gruñidos, remiten, por un lado, a un cierto modelo monstruoso del pasado que hemos heredado de la tradición del siglo XX. ¡Papam! La conocida película de Jean Jacques Hano de 1981, En busca del fuego, traducción en España de La Guerre du Feu. Hispanoamérica, La Guerra del Fuego, más acertado. En ella, el clan de los Islam practica el canibalismo, tienen rasgos físicos cercanos a los neandertales y se comunican mediante gruñidos, mientras que los Ibaka serían los Sapiens. Al poseer un lenguaje articulado, recubrir su cuerpo con pinturas y presentar aspectos de lo que se consideran etapas superiores del ser humano. Aquí la chica esta está pintada, como veis. En la novela de Solsona, la madre de Cora movía su rostro delante del cuerpo de su hija, olfateándola. Sus dedos corpulentos presionaban las vértebras de Cora a través del vestido, mientras que la madre de Rai lanzaba gritos agudos, con una enorme boca muy abierta. Imágenes todas que nos evocan a primates del estilo de los gorilas o los chimpancés, ¿verdad? El físico se enfada con la pediatra porque ésta llama madre a una de las neandertales y dice el físico: no le llames madre. A la vez, la madre de Cora se resiste a ser tratada como un objeto, como un animal inferior, cuando la comadre le indica cómo se debe sujetar a su hija recién nacida y ella hace el gesto de que ya sabe cómo manipular a su dolor. Podemos relacionar la trama de Mamalia con el concepto del ser humano como animal ancestral que propone Aurenque Stefan, un sujeto que, en un sentido tanto biológico como evolutivo, tiene un ancestro que durante siglos no ha reconocido. Este posicionamiento nos reunifica con el mundo natural, es también el lugar originario del que puede desplegar su recuperarse y su ampararse, sin demonizar la cultura, ni la ciencia, ni la tecnología. Una nueva forma de relacionarse. De acuerdo con Sloterdijk, el filósofo,
El clan o tribu imitaba el cuerpo materno, intentaba así ser un útero social, desde el que surgieron y se generaron todas las etapas de la humanidad. Desde una antropogénesis que creó una mentalidad lógica, simbólica, mística y mágica de forma unitaria, como sugiere Aurelio Stefan. En la novela, los científicos del futuro hacen uso de las mujeres neandertales como receptáculos, lo que no solo supone un abuso hacia nuestra animalidad ancestral, sino que constituye una regresión en cuanto a la perfección unitaria y de dignificación que tiene lugar en la antropogénesis de la que habla Aurelio Stefan, una regresión contemporánea. Por otro lado, ya pasamos a la distopía de Rita Indiana, publicada en 2015 y Gran Premio de la Asociación de Escritores del Caribe. Ha sido estudiada de forma productiva, entre otros Aponte García 2016, Beckman 2023, Medail 2023, Mosquera 2024, y por ello me imagino que la conocéis mejor, por lo que te voy a presentarla, más allá de decir que además de escritora es compositora y que ha sido también profesora universitaria y autora de diversas novelas. La obra que aquí tratamos nos sitúa en un mundo ficcional futuro de 2027. Lo tenemos cerquita, 2027. Igual que Mamalia, también resulta cercano en el tiempo, por lo tanto. En él, las autoridades dominicanas aceptan oficialmente y vehiculan una parte de su acción política a través de ritos de santería afrocubanos. La misma Esther Escudero, asesora del presidente dominicano Said Bona, ficcionales todos, es conocida en su condición de santera como la Omiculculé del título, ¿no? Y habría obrado bajo dicha condición para lograr la victoria y la permanencia en el poder de Bona, quien declaró religión oficial las 21 divisiones del vudú dominicano y su sincretismo de deidades africanas y santos católicos. Ahora, en la comunidad me están explicando Gilberto que esto en Venezuela ya había medio pasado, ¿no? Fue el padrino cubano, ¿no? Justamente de Bona, de Escudero, el que la rebautizó como Omiculé, el manto que cubre el mar, puesto que debería proteger la casa de Yemayá, la diosa del mar, a quien pasó a servir. Completa el título de la novela la referencia a la Mucama, la joven Acilde Figueroa, la cual va a focalizar la trama de la novela. La voz narrativa nos informa de que los supuestos poderes de Escudero le han servido para ser agasajada por sus clientes con numerosos regalos que acumula en su apartamento, en una urbanización de lujo. Los motivos santeros, sin embargo, organizan su existencia. ¿No? Es esta dualidad, un poco lo que vemos también en la administración de Trump, ¿no? Bueno, ya sabéis de qué estoy hablando. Entonces, para ella, una mariposa negra era un muerto oscuro, un bombillo fundido, Changó, que quiere hablar, y la alarma de un carro en la calle al final le ofreció la confirmación de que su petición había sido escuchada. Escudero vivía en la parte alta de Santo Domingo, la zona en que los llamados recolectores patrullan no solo para recoger cadáveres y desintegrarlos, sino también para eliminar indigentes, enfermos mentales y prostitutas. A pesar de que Alcide forma parte de este último grupo, uno de sus clientes resulta ser la mano derecha de Escudero, el médico cubano Eric Vitier, a quien cae en gracia, proponiéndole trabajo como asistenta doméstica en la casa de la santera. Muchas de las criadas del siglo XX habían abandonado ese trabajo para integrarse en el boom de las telecomunicaciones y fábricas de la zona franca. Como veis, es bastante futurista y muy imaginativo. Los lectores saben que se encuentran en un mundo ficcional futuro porque, además de las catástrofes que voy a mencionar, los personajes dominicanos disponen de una realidad aumentada mediante determinados movimientos de los dedos en el aire, ¿no? Así. La Mucama se concentra para aprovechar las ventajas del programa de realidad aumentada Price Spy, que detecta el precio de cualquier objeto. Es una cosa que sería muy práctica, ¿no? Ponerla a Gmail o a Google o lo que sea. Acilde descubre la existencia de una novedad científica, la Rainbow Bright. Este novum de precio astronómico
consistente en una inyección que proporciona un cambio de sexo total sin intervención quirúrgica, se convierte en su objetivo. Al mismo tiempo, también se esfuerza en identificar y localizar en las redes a su padre, al que no conoce. Y Escudero recibe un collar protector consagrado a Olokun, y cito: una deidad más antigua que el mundo, el mar mismo, el dueño de lo desconocido, y el más misterioso de todos los orishas, una criatura marina que camina hacia atrás en el tiempo. Ya veréis que eso tiene sentido en esta novela. La protección del collar parece funcionar porque Athilde logra acabar con el falso amigo que quiere aprovecharse de ella para robar en casa de Escudero. Además, gracias a la ayuda de Eric, consigue su propósito de cambiar de sexo, aunque sea un proceso lento y doloroso, descrito con bastante detalle, con una transformación a nivel corporal de gran calado y significación. Según nos informa la voz narrativa y lo que podemos suponer, Eric cumple el deseo de Athilde porque de pequeño, tras ser iniciado él en las tradiciones yoruba de su Cuba natal, le fue profetizado que él encontraría al hijo legítimo de Olokun, ese dios tan misterioso. Volviendo al contexto ficcional, en el vecino Haití se había declarado una cuarentena a causa de un peligroso virus, pero aquellos haitianos que intentaban huir a la República Dominicana eran exterminados mediante gases letales lanzados desde mecanismos que detectaban el virus. Además, en 2024, un maremoto habría causado, entre otros desastres, la desaparición del malecón y una playa contaminada de cadáveres irrecuperables y charlarla sumergida. De hecho, una serie de 3 desastres naturales habría acabado con prácticamente todos los seres vivos acuáticos, como digo, en el mar Caribe. Ahora bien, en todo ello la injerencia humana es determinante. Los humanos siempre estamos ahí. Said Bona se había declarado socialista una vez alcanzado el poder, firmando tratados con una muy ficcional alianza latinoamericana de estados totalitarios. En el marco de dichos acuerdos, Bona había aceptado almacenar armas biológicas venezolanas, pero la fuerza del maremoto había logrado que todo ello se filtrase al mar Caribe, haciendo desaparecer en poco tiempo muchas especies y extendiéndose hasta el Atlántico. De hecho, parece que la incorporación de Athilde a la santería formaba parte de un plan de Escudero para combatir estos desastres, puesto que en un mensaje póstumo, en forma de holograma, comunica a Athilde, y cito: ya sabes que eres el Homo Oluku, el que sabe lo que hay en el fondo del mar. Said cuenta contigo, utiliza los poderes que recién empiezas a descubrir para el bien de la humanidad, salva al mar, Maferefun, Olokun, Maferefun y Yemayá. No sé si lo pronuncia bien. Quizá mejor así, porque, por si acaso. La compañía de una anémona, que había sido propiedad de Escudero, también va a ser determinante en la suerte de Athilde. El motivo no mimético más significativo en la novela es, sin embargo, y que representa una monstruosidad inaceptable de acuerdo con los principios positivistas e ilustrados, es la capacidad de duplicarse o asumir más de una existencia en tiempos históricos diferentes. De esta manera, Argenis Luna, artista frustrado empleado en un call center en el que debía fingir poderes psíquicos en una línea telefónica que recibía llamadas de Estados Unidos, sufre una especie de superexposición de su ser con su propia réplica en un pasado inicialmente misterioso, pero que luego descubrimos que es la Edad Moderna, el siglo XVII, y que está en compañía de unos bucaneros. Todo se inicia cuando está en la fase final de recuperarse de una picada de una anémona, justamente. Sueña que se está ahogando en una playa de un paisaje caribeño y es rescatado por esos hombres blancos barbudos vestidos de la antigua que resulta que son los bucaneros. Tras despertarse y reunirse con sus compañeros, de repente sucede que de nuevo se siente en esa dimensión histórica pasada como un recuerdo o un sueño actual, mientras que esos compañeros entablan, mientras tanto, una discusión sobre la pintura de Goya, que nada tiene que ver con lo que está viviendo él, ¿no?, al mismo tiempo en un pasado lejano. A diferencia de los sueños,
con transiciones extrañas y saltos en el tiempo. La historia que se desarrolla en el interior mental del personaje es coherente y lineal. Argenis llega a la conclusión, inicialmente, que posee la facultad de ver el pasado. Entre los bucaneros del siglo XVII llamaban al avatar de Argenis Code de Fer, obligándole a trabajar con el cuero para ellos. En cualquier caso, y cito, experimentar estas dos realidades era como armar un rompecabezas en una mesa mientras se ven las noticias en la televisión. Su presente era el noticiario, predecible e inofensivo. El mundo de los bucaneros era el rompecabezas, en el que tenía que enfocarse y del que levantaba la vista de vez en cuando sin soltar una o dos piezas. En el relato de este fenómeno dual se usa un lenguaje ligado a las artes plásticas y al cine, como la comparación con dos negativos cuando la voz narrativa define los dos soles que Argenis observa al mismo tiempo, ¿no? Una excepcional sensación ominosa. O hablaba de una extraña manivela que movía a aquellos fantasmas en su mente, en referencia a los bucaneros. Así, Argenis teme que los grabados de Goya, que observa gracias a algún compañero en concreto, los conocidos como los desastres de la guerra, no sean sino una premonición de su previsible final entre los bucaneros mutilado o asesinado. También Afilde sufre esta duplicación, el otro personaje del que hemos hablado, ¿no? La Lucama, sufre esta duplicación en el tiempo tras una picada de anémola. O sea que cuidado con las anémonas. En su caso, ingresado en el hospital se pregunta si tiene dos cuerpos o si su mente tiene la capacidad de transmitir en dos canales de programación simultáneamente. En concreto, tiene la sensación de dominar un clon suyo, o un avatar suyo, que se sitúa en 1991, considerándolo un poder efectivo, a diferencia de los problemas que sufre Alcides con los bucaneros. De este modo, Afilde aprovecha la información que recibe desde 1991 para lucrarse, adoptando el nombre de Giorgio Menicucci, siendo este último el apellido de su supuesto padre, al que le abandonó. Por otro lado, descubrimos que un personaje avatar de Afilde también está presente en la Edad Media, bajo el nombre de Roque, siendo el de Afilde el cuerpo original. Sabemos por la voz narrativa que esta conexión de diversas existencias del tiempo responde a una misión que Afilde Giorgio debe cumplir, ya como propietario de una pizzería chic en la playa Bo de Sosúa, dominicana, en la última década del siglo XX. Invita a almorzar a una bióloga marina, Linda, con la que inicia una relación amorosa. Una misión que, como decía, pasaba por lucrarse gracias al uso de esta galería de arte con información del pasado, descubriendo a jóvenes artistas visuales dominicanos e impulsando sus carreras. Y cito, con el dinero producido por la galería de arte podría finalmente completar el sueño de Linda, construir un laboratorio marino en Playa Bo, equipado con tecnología de punta donde estudiarían y cultivarían corales para reimplantarlos cuando hiciera falta en su medio natural. Esto evidentemente antes de los accidentes, no mucho antes. Linda Goldman es la bióloga que también fue deseada por Argenis. El laboratorio sería aquí el equivalente de la clínica de la novela de Solsona, dos espacios de ciencia puntera para incidir en la naturaleza. Paradójicamente, la fiesta de celebración de un hallazgo artístico de incalculable valor que permitirá instalar el laboratorio para salvar el coral en el futuro, está presente un joven Said Bona, un joven de 20 años llamado Said Bona, que después será presidente, pero aquí es un tipo que baila breakdance de moda en aquellos años 90. El cambio de sexo de Afilde le permitirá obtener, en una consideración inicial, una posición inicial más adecuada en el sistema patriarcal a la hora de llevar a cabo con éxito el proyecto de repoblar el Caribe. Ahora bien, Butler, Gambetti y Sapsay plantean que la vulnerabilidad no puede ser identificada únicamente con la mujer, ya que consolida una ontología del hombre como agente activo y de la mujer como elemento pasivo. La vulnerabilidad se puede exagerar o minimizar en función de los intereses del grupo dominante, pero surge por parte de las relaciones sociales, incluso como un rasgo de las relaciones sociales, y debería entenderse como un elemento relacional y social dentro de un marco histórico determinado. Esto es lo que afirman Butler, Gambetti y Sapsay.
En ese sentido, Acilde siempre sufre una vulnerabilidad de base al estar subordinado a Bona, una vulnerabilidad establecida socialmente, a pesar de los designios de las fuerzas espirituales. De este modo, hacia el final de la novela pensamos que el proyecto de regeneración del coral en el Mar Caribe sigue positivamente su curso, puesto que en 2037 Acilde, tras 10 años de reclusión, sale de la cárcel y en teoría puede continuar controlando dicho proyecto, cosa que hacía desde la cárcel, como los narcos, que ya sabéis. Con todo, la frase final de la novela, la frase final, resulta decepcionante en cuanto a la misión asumida por esta trinidad transhistórica: Acilde, Roca, Giorgio, puesto que la encarnación de este último, de Giorgio, de quien depende todo el proyecto del laboratorio, no parece estar centrado en ello cuando asume una confortable vida adinerada en el marco del capitalismo y aceptando todas las paradojas, tradiciones y basura del mundo del arte contemporáneo. Y cito: Giorgio en poco tiempo se olvidará de Acilde. Esta es la última frase de la novela, o sea que, spoiler, sí. Giorgio en poco tiempo se olvidará de Acilde, de Roque, incluso de lo que vive en un hueco allá abajo en el arrecife. Se entiende que son los corales. En este momento trascendental, puesto que se podría cambiar el rumbo de la historia, intervenida por seres humanos ciegos de ambición a causa del ansiado poder, del ansiado control, Giorgio se convierte en el monstruo. Para ir concluyendo, me parecen muy pertinentes las palabras de Álvarez Méndez que enlazan la problemática descrita con las eras que se han empleado para caracterizar nuestra presencia en la Tierra. Y cito: lo monstruoso y lo insólito se presentan en las obras de las autoras hispanoamericanas como constructos semióticos e ideológicos que configuran una lectura crítica de las lagras y las patologías del mundo actual que padecen las consecuencias negativas del Carpatoceno y el Antropoceno, que aquí incluiría evidentemente también la novela de Solsona. En la obra justamente de esta autora catalana se pone en incidencia la construcción discursiva de la naturaleza como lo otro que examinó Harago en su momento y la consideración de que en el sistema patriarcal capitalista es difícil pensar ese otro si no es para su sometimiento e instrumentalización. Las madres neandertales constituyen la fusión de lo monstruoso inasible y lo femenino surgido en una naturaleza que no encajan con la lógica racional del pensamiento ilustrado. En el caso de la novela de Indiana, obviamente hay una relación entre ese pasado del siglo XVIII y el siglo XXI distópico, en el sentido que los bucaneros se habían dedicado a devastar el Caribe, todo alineado de contrabando y piratería. Como señala Yurga, en la obra de la dominicana también de manera promiscua géneros literarios y sexuales con el pasado, presente y futuro de las Antillas, a la vez que el puente entre ese pasado espiritual ancestral de resistencia al legado colonial, personificado en la religión afroamericana, con un futuro distópico hundido en la catástrofe, no será una conexión basada en la nostalgia y la restauración costumbrista. Al contrario, la invocación al poder del pasado mitológico llevará consigo la promesa de una inesperada redención final, que no se cumple, como habéis visto, por lo que sucede con Giorgio. Sí, perdón un momento. Con todo, esta misma autora, Yurba, corrobora que la novela de Indiana viene a confirmar la tesis de la cancelación del futuro profesada por Mark Fisher ante la falta de alternativas ideológicas al neoliberalismo, como observamos justamente con el giro decisivo de Giorgio. De esta manera, en cuanto a la plasmación de la monstruosidad en ambas novelas, puede añadirse que mientras que en un plano inicial y superficial lo monstruoso podría ser representado por personajes marcados de varios modos por la hibridación, se tendrá en cuenta una monstruosidad ideológica más civilina y destructiva derivada de los vectores de poder del neoliberalismo y del capitalismo. Singularmente, en ambas novelas se recurre a lo ancestral, sean las creencias y rituales animistas propios del vudú y de la tradición yoruba, sea el uso de cuernos femeninos propios del paleolítico. Dicha conjunción entre ancestralidad y modernidad se manifiesta en la siguiente cita de Giorgio. Este laboratorio es el altar que voy a erigirle al Okun, en el que convertiré los rezos en yoruba de Omikunle en llamados a la acción ambientalista.
En mamalia, la cuestión vital en cuanto a la reproducción es la fertilización de mujeres neandertales mediante embriones de Homo sapiens para poder continuar la raza humana, tal y como la conocemos, evitando al máximo los cambios y modificaciones que comportasen alteraciones del Homo sapiens. Aunque obviamente los científicos no tuvieron tiempo ni posibilidad de investigar a fondo la constitución y las características de los niños y niñas que nacieron de esos experimentos. En cualquier caso, se trataba de experimentos que acercaban sin duda a planteamientos propios de lo transhumano, a concentrarse netamente en la figura del ser humano como objetivo y por la ausencia de planteamientos éticos al respecto. En cambio, en la Macuma de Mikunde, la misión consiste en repoblar las plantaciones de coral del Caribe para llevar a cabo una regeneración de la naturaleza previa a la fatal intervención humana en el océano que frenase el avance de la contaminación y que podrían afectar, como sabemos, al desarrollo de las corrientes marinas y al clima general del planeta. Es decir, estamos hablando de salvar el planeta. En este caso, a pesar de contar principalmente con elementos creenciales, a modo de fundamentos de la misión a llevar a cabo, el planteamiento vertebrador de la obra nos conduce a tesis poshumanistas, en que el ser humano ya no sería el centro, sino que lo sería la naturaleza del planeta y el respeto a sus dinámicas previas a la polución creada por el ser humano. Hasta que aparece el tentador placer capitalista. Muchas gracias.